Estamos con nuestro primer invitado, el abogado constitucionalista Daniel Sapsay, el doctor Daniel Sapsay. Esto de las candidaturas testimoniales, ¿alguna vez se escuchó en alguna parte del mundo que no sea la Argentina? No, es algo absolutamente original, disparatado, te adelanto. Desde el principio yo consideré que como categoría es una categoría que no está prevista, por supuesto, en nuestro código electoral, y que desde la teoría general de los actos jurídicos es un acto jurídico inexistente. ¿Por qué un acto jurídico inexistente? Porque todo acto jurídico para existir tiene que reunir determinados elementos que son fundamentales. Entre ellos el objeto, que hace a la finalidad del acto. En el acto candidatura y su oficialización, ¿cuál es el objeto? El objeto es que una persona se someta al escrutinio popular que a través del sufragio va a decidir si finalmente lo elige o no. Y en caso de ser electo, asuma la banca, en este caso es una elección legislativa, para la cual ha sido elegido. Pues bien, si aquel que se somete a este tipo de serie de actos, en realidad ya nos está anticipando, primero que no va a asumir, después que va a ver si asume, y por último que eventualmente lo haría, evidentemente le quita todo tipo de validez al acto, porque carece de objeto. Ahora, teniendo un puesto, ¿no? Por ejemplo, o bien hay uno de los candidatos de la lista de Frente para la Victoria que es conocidísimo como Daniel Scioli, que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que ya dijo que no sabe, ahora ya no sabe, sí sabe virtualmente o no sé qué. Pero después viene, creo que en cuarto lugar, el señor Massa, que es intendente de Tigre, es jefe de gabinete y ahora se puede presentar como diputado, también como candidatura testimonial. Digo, es un atropello absoluto esto. Aquí, en estos dos casos, además de la causal general de ilegalidad, producto del análisis que hice previamente de todas las testimoniales, en estos dos casos hay dos disposiciones de la Constitución, los artículos 73 y 105, que expresamente les vedan poder ser candidatos a bancas. ¿Por qué? Porque en realidad en el artículo 73 se habla de la imposibilidad de superponer el ser legislador nacional y gobernador de la provincia por la cual uno se presenta. Ahora bien, eso es una suerte de obviedad, porque es imposible hasta físicamente que un gobernador al mismo tiempo sea legislador, viola el principio de separación de poderes que está ya expresamente mencionado en la Constitución, viola el federalismo, que es una cláusula básica. Entonces, ¿cuál es el sentido de esa cláusula? El sentido es impedir que sea candidato. Y así lo ha explicado Juan Francisco Seguí, que en la Convención Constituyente en 1853 fue el miembro informante y quien realmente fue el gran estimulador de esta cláusula. Dijo que lo que se trataba de resguardar era la libertad electoral de los votantes. ¿Por qué? Porque el rol tan importante que cumple un gobernador o un ministro lleva a que se desbalancee totalmente la situación de los demás candidatos en función de la cantidad de medios que él puede utilizar precisamente para violentar, utilizó el término violentar, el buen juicio de los electores. Y no obstante eso, desgraciadamente, pasó por casi todas las instancias, por todas las instancias. El juez Blanco, bueno, es un juez absolutamente cercano al poder, la sentencia fue lamentable. O sea, y no en el tenemos caso de una la justicia Cámara, independiente. en lo electoral por lo menos claramente no lo es, No. pero me parece importante resaltar que en la Cámara Nacional Electoral uno de los camaristas, el doctor Alberto Dallavía, hizo una disidencia notable, sumamente bien centrada, es decir, ha demostrado el camino de cuando un juez quiere controlar, puede controlar. El problema es cuando en cambio uno se pone en una actitud de ser una suerte de ladero del poder. Evidentemente, cuando un juez, aunque tenga idoneidad, carece de independencia de criterio, no sirve como juez. Y una vez pasadas las elecciones, ¿no? ¿Se puede seguir con esto para invalidarlo? Me refiero en el caso de que esta gente asuma y no haya renunciado antes a su cargo anterior, valga la redundancia. Por supuesto. ¿Se puede seguir en la Corte Suprema para invalidarlas? No, ¿o no? aunque no asuman, de todas maneras, la acumulación de los dos cargos es impensable, aunque en la Argentina es cierto.
tantas cosas nos parecen impensables, pero finalmente se concretan. Y el caso de Massa es muy curioso. Él está en uso de licencia en la Intendencia de Tigre, lo que jamás podría constitucionalmente haber hecho, ya que al mismo tiempo es jefe de gabinete de ministros. Pero aunque no ocurriera ninguna de estas situaciones, la Corte Suprema debería pronunciarse, aún transcurrido el acto electoral. ¿Por qué? Porque marcaría un precedente muy importante de un límite a la posibilidad de que esto perdure en el tiempo, así que se repita. ¿Y hay algún caso que haya quedado como que Bueno, realmente... pasó en el caso Patti y en el caso Bussi. Ambos casos fue después de la elección, pero sin embargo marcaron la necesidad, por ejemplo, en el caso Patti, que la Cámara de Diputados no tiene la potestad de no entregar el diploma a un legislador electo por motivos de idoneidad moral. Esto se puede hacer con anterioridad al momento de la presentación de la candidatura, pero si la candidatura se presentó, no tuvo objeciones y se produjo el acto electoral, la Cámara de Diputados no puede sustituir a los jueces. Y eso quedó, digamos, como un signo. Ahora la situación de Patti es otra, porque en realidad la impugnación se presenta ahora al momento en que ha presentado su candidatura para ser oficializada, y además en el interín él ha sido procesado por delitos de lesa humanidad e inclusive el procesamiento mereció la prisión preventiva, con lo cual es una situación por demás irregular. Yo no coincido tampoco acá con la decisión del juez Blanco, en el sentido de aplicar de manera prácticamente ritual una disposición del Pacto de San José de Costa Rica que solamente impide a aquellos condenados por sentencia firme a ser candidatos. ¿Por qué digo? Porque este es un caso muy particular. Acá lo que está en juego es la eventual comisión, con semiplena prueba, por eso hay prisión preventiva, la eventual comisión, repito, de delitos de lesa humanidad. Estos delitos están tipificados en otros tratados internacionales que también tienen jerarquía constitucional, igual que el Pacto de San José de Costa Rica. Y en todos esos tratados, por ejemplo, el Tratado contra la Tortura, el Tratado contra el Genocidio, etcétera, varios de los tratados en los cuales surgen algunas de las acusaciones de las que es objeto el excomisario Patti, se determina en esos tratados que el Estado parte asume la obligación de llevar a cabo todos los actos que impidan la impunidad en estas situaciones y remover todos los obstáculos que puedan llevar a ella. Por lo tanto, en la tensión entre los distintos tratados, el permitir que una persona sea candidato y eventualmente electo llevaría a una seria posibilidad de impunidad. ¿Por qué? Porque como diputado electo va a tener inmunidad de arresto, es decir, tendría que recuperar su libertad, aunque siga procesado. Y eso con seria limitación a la acción de la justicia y al mismo tiempo con la posibilidad que se profugue. Porque si no estamos en contra de lo que el juez hizo, cuando se dicta la prisión preventiva, una de las principales motivaciones es la posibilidad de que aquel contra el cual pesa la prisión preventiva pueda profugarse. Con lo cual, con esta interpretación que ha hecho el juez Blanco, ¿qué es lo que resulta? Resulta que se violan los otros tratados, porque el Estado, lejos de remover toda omisión que puede impedir que haya juzgamiento para quienes hayan cometido estos delitos, está el Estado, a través de uno de sus poderes, el Poder Judicial, habilitando indirectamente o poniendo en riesgo el cumplimiento de esa cláusula. O sea, no tenemos justicia. Digamos que es una justicia sumamente deficiente y que además pone de manifiesto, como pasa en casi todos los países del mundo, el fuero electoral es específico. Es decir, hay jueces en lo electoral. Nosotros tenemos una primera instancia, que son jueces federales, a los que además les asigna competencia electoral cuando hay periodo de elecciones, y recién en la alzada, la Cámara Nacional Electoral es especializada. Entonces, eso es algo muy importante que debería modificarse. Y estos jueces electorales, por ejemplo, ¿es constitucional adelantar las elecciones sin la renuncia del primer ministro? Bueno, el adelanto de elecciones, en la medida que se hizo por ley, con las mayorías que la Constitución impone, si bien desde el punto de vista ético y desde el punto de vista funcional y desde el punto de vista del principio de seguridad jurídica, fue una decisión por demás infeliz o poco feliz,
Sin embargo, es cierto que se cumplieron los recaudos que la Constitución prevé para la reforma de la legislación electoral.